palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Hay naciones que viven de convulsión en convulsión. Hay naciones que no salen de una crisis para meterse en otra. Esta semana, por desgracia, las FARC oficializaron el brazo armado compuesto por Márquez, por alias Santrich y por alias El Paisa. Incluso ya las noticias hablan que están buscando una alianza con el ELN y de hecho el ELN expidió un comunicado aplaudiendo la decisión de esos narcoterroristas que sencillamente oficializaron lo que venía ocurriendo desde principios del 2018, ¿no? Y no solo eso, sino que el narcotráfico tiene otros ejércitos privados. Entonces hablan del clan del Golfo, de los caparrapos, etcétera. O sea, es una cantidad de grupos armados sin ningún control que mantienen a nuestro país de convulsión en convulsión. Y entonces uno dice, bueno, pero si es que Colombia hace 2 años firmó la paz, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto en Isaías, capítulo 32, versículos 17 y 18. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Miren, Dios es claro. La consecuencia, el resultado de la justicia es la paz. Sin justicia no hay posibilidades de lograr paz. Miren, a los rearmados de las FARC no les sirvió la impunidad, una injusticia. Pero no les sirvió que les cambiaran la sentencia de 30 años por sembrar lechugas. Eso no les sirvió. No les alcanzó con tener unos jueces indulgentes con ellos. Tampoco les alcanzó esa injusticia. Que ellos fueran ciudadanos de primera, de una casta, de una élite, que necesitan una justicia particular y especial solo y únicamente para ellos. Los demás ciudadanos vamos a lo que llaman justicia ordinaria, ¿vale? No les fue suficiente el que les regalaran curules en el Congreso. Otra injusticia. Hay gente que se parte el lomo por conseguir los votos. A ellos, por ser criminales, por ser asesinos, por ser violadores, por ser narcotraficantes, por volar oleoductos, por destruir pueblos, les dieron curules en el Congreso, les dieron poder. Una injusticia. Por eso, sin justicia, la paz, esa paz que se firmó, siempre fue una falacia. Dios dice que el trabajo de la justicia es dar reposo y seguridad. Después del pacto habanero, o sea, de ese pacto que hicieron y construyeron en La Habana, Cuba, fíjense que no ha habido ni tranquilidad, ni sosiego, ni reposo. Vamos de convulsión en convulsión.
Vamos de marcha en paro, de paro en protesta, de protesta en ataques. Vamos de emboscada en emboscada. Y de la seguridad, ni hablar. Muertos. Muertos por doquier. Suben las cifras. Robos. Atracos por todas partes, en todas las ciudades. A todo tipo de población. Ancianos, jóvenes, adultos, a cualquiera en las calles está sufriendo, está padeciendo un grave riesgo de seguridad. Si la justicia no cumple su función de dar reposo y seguridad, no hay paz posible. No existe entonces el efecto de la paz en la nación. Vemos un aparato judicial empeñado en la injusticia. Narcotraficantes beneficiados con libertad para que huyan. ¿Sí? Y siendo ciegos, esos narcotraficantes andan con fusil. Ok. Delincuentes de cuello blanco en la calle. Por fallas en la justicia. Porque se vencen los términos. Porque dejan vencer los términos. Jueces corruptos que están siendo judicializados, que también por vencimiento de términos terminan cómodamente instalados en sus casas, disfrutando los placeres que les dan esos dineros con los que los sobornaron. Ladrones que no son procesados, sino que llega la justicia y les dice, les da una palmadita en la cola y les dice, ay, mijito, no lo vuelva a hacer. Violadores, amparados por la justicia, haciendo leyes en el Congreso. Eso no es justicia y por lo tanto así jamás va a llegar la paz. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos los cristianos ante semejante panorama? Miren, lo que estoy describiendo, el mundo lo percibe como un pulso político. Simplemente como un juego político donde unos dan, otros quitan, unos ponen, otros critican. Pero nosotros solo debemos entenderlo desde la palabra de Dios. Vamos a leer, por favor, Isaías, capítulo 57, versículos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dios dice, los impíos son como el mar en tempestad. El mar en tempestad es alboroto, es peligro, es angustia, es oscuridad, es confusión. Pero además los impíos no pueden descansar, viven en permanente turbulencia, en permanente convulsión. No tienen la condición, reposo, una de las definiciones es condición que hay durante la ausencia de guerra. Y eso me llama mucho la atención. Porque si la paz es fruto de la justicia y los impíos no pueden tener reposo, y vemos la definición, condición que hay durante la ausencia de guerra, pues vemos que eso es lo que pasa en Colombia. No tenemos reposo. Carecemos de esa condición que hay durante la ausencia de guerra. ¿Y cómo se le llama a la ausencia de guerra? Paz. Entonces, seamos claros. A la luz de la palabra de Dios, algo está fallando en Colombia. Muchas cosas están fallando para que no tengamos paz.
También dice que la suciedad, la oscuridad y lo peor les brota, el cieno, el lodo. Solo dan esos frutos, suciedad, porquería. En definitiva, Dios dice que no hay paz para los impíos. Y entonces ya viene la pregunta fundamental. ¿Y eso de los impíos qué tiene que ver con Colombia? Analicemos la palabra impíos desde la parte bíblica. Viene del hebreo rasha. Significa que moralmente está mal. Un individuo o una nación que moralmente está mal. Colombia moralmente estará bien o estará mal. Sobre todo, los que integramos esta nación, moralmente estamos bien o estamos mal. ¿Será que vemos una nación impía? Una nación que premia el crimen. Una nación que lo califica como altruista. Una nación que aplaude a un personaje que dice que no es lo mismo matar por matar que matar para que otro viva mejor. Y aplauden eso. ¿Eso es moralmente aceptable? Una nación que está dispuesta a cambiar el significado de las palabras a discreción. ¿Sí? Una nación que ha sido capaz de llamar retención a un secuestro. Una nación que desdibujó el concepto de líder social, al punto de que ahora todo asesinado es un líder social, desdibujando y poniendo en riesgo a los verdaderos líderes sociales, que sí se parten el alma en las comunidades por llevar lo mejor. Claro, se generalizó. Es como hace muchos años el ejército neutralizaba a un guerrillero y matemáticamente el guerrillero era jefe de finanzas de no sé qué frente. Todos los jefes de finanzas, todos eran jefes de finanzas. El resultado es que la justicia no podía actuar sobre los verdaderos jefes de finanzas. Lo mismo pasa con los líderes sociales. A los verdaderos líderes sociales, sin importar su ideología, sin importar su color de partido político, sin importar sus creencias, esos líderes sociales merecen la protección, pero los verdaderos, porque ellos están en riesgo ante la embestida de todos estos ejércitos privados del narcotráfico, ante la embestida de aquellos que quieren apoderarse de las tierras. Esta gente está en riesgo. Pero como todos son líderes sociales, ¿cómo hacemos para protegerlos? Una nación que es invitada por sus mandatarios a mentir. En estos días estaba revisando lo que está en el canal de YouTube, y hace un poco más de 4 años, el tema de la predicación fue una declaración del presidente de aquel entonces, donde nos invitaba a mentir, que no llamáramos narcoterroristas a las FARC. Y la semana que termina, el actual presidente salió a decir que por favor no estigmaticemos a las FARC. Es decir, nos están diciendo que no señalemos los crímenes, porque se estigmatiza a los criminales. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle criminal, terrorista, violador, pedófilo a un tipo que está en el Congreso, pero que definitivamente fue criminal, terrorista, secuestrador y violador. Entonces, me callo, miento, para que el Señor no se sienta estigmatizado. Eso no es justicia.
Y por lo tanto, eso no contribuye a la paz, a la verdadera paz que habla nuestro Señor en la palabra de Dios, cuando dice, el fruto de la justicia es la paz. Una nación que vota por criminales y asesinos para dirigir su destino. Pero ojo, las naciones son conformadas por personas. El término impío se refiere también a una persona llena de maldad o con maldad. Una persona condenada por ser culpable, una persona delincuente e inicua. Impío es alguien equivocado, injusto, malhechor y transgresor. Pero hay una cosa muy interesante. El impío no aprende justicia. Continúa en sus caminos malvados. Se le pueden dar todas las oportunidades que consideremos necesarias. ¿Sí? Pero si no se aplica justicia, si no se endereza, si no se disciplina desde el aspecto de la justicia, el impío nunca va a rectificar. Al contrario, va a continuar por sus caminos malvados. Vamos a leer Isaías, capítulo 26, versículo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Cuál fue la paz que nos ofrecieron? Nos dijeron que mostráramos piedad a los malvados. ¿Sí? Hace más o menos 10 años nos dijeron, mire, démosles 7 años de cárcel y ya, no pasa nada. O sea, van a tener un castigo, pero no todo el castigo que merecen. Nos tragamos ese sapo. Ahora nos dijeron, no, mire, pongámoslos a sembrar lechugas y coliflores y repollos y ya. Y nos tragamos ese sapo. Nos mintieron, nos dijeron, no van a llegar al Congreso, no van, y allá están. ¿Sí? Entonces nos dijeron, mostrémosle piedad a los malvados. Y con muchos sapos atragantados en la garganta, tratamos de hacerlo. Pero los malvados no aprendieron justicia. Ni la nación vio que se hiciera justicia con esos malvados. De hecho, esos malvados, impunes, siguieron haciendo iniquidad. Siguieron haciendo más maldad. Y cuando alguien trató de hacer justicia, alguien de otros países, esa gente trató de hacer justicia, entonces estos tipos profundizaron su maldad. Y manejaron todos sus hilos de poder para quedar impunes e irse al monte a exhibir sus fusiles. Y entonces ante ese panorama de impíos en control, porque fíjense que uno de esos sale de la cárcel muy enfermo, ¿sí? Va a cuidados intensivos, pero a los 3 días ya está perfectamente, o sea, un milagro. Y ahora aparece erecto, orondo, con fusil, posando, con cara de matón, bueno, de más matón, ¿sí? Posando con su fusil AK-47. ¿Qué debemos hacer ante ese panorama de impíos en control? Bueno, la respuesta es que Dios tiene una promesa. Vamos a leer Proverbios, capítulo 3, versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos.
Los malvados, los cómplices de la maldad, los injustos son impíos. Ellos ya tienen un destino definido. La maldición de Dios caerá sobre ellos. Es una promesa. Ahí está. Pero si vivimos en una nación impía, entonces estamos bajo maldición. Dios diferencia la casa del impío de la morada del justo. Ciertamente estamos rodeados de maldad. Vemos a nuestra nación sumergida en tempestades permanentes. Vemos una nación y vivimos en una nación que no tiene reposo, que no puede descansar. Ojo, podemos estar rodeados, pero no vivimos en casa de impío. Nuestra casa no es casa de impíos. Y no somos lo mejor, no somos perfectos, obviamente. Pero le metemos todas las ganas, todos los días, para ser mejores cristianos, mejores personas, mejores representantes del Señor Jesucristo. Entonces, no vivimos en casa de impíos. Entonces, no vivimos bajo maldición. Vivimos bajo bendición. Pero fíjense que hay algo interesante en esa cita que acabamos de leer de Proverbios. Dios dice que la maldición está en la casa del impío, en singular. Entonces la maldición es para cada casa de cada impío. No es una maldición realizada. ¡Ah! El barrio de los impíos, la ciudad de los impíos. No. Es la casa del impío en singular. Mientras que fíjense la bendición. La bendición es para la morada de los justos, en plural. Eso quiere decir que la buena noticia es que Dios hace una evaluación en singular, hace una evaluación individual. Simplemente con la pregunta, oiga, ¿y por qué viven tan bien? ¿Y por qué están bien? ¿Y por qué pese a todas las dificultades siguen? Y siguen metiéndole ganas y siguen fortalecidos. ¿Por qué? Ah, qué bueno que me lo pregunta. La respuesta es un nombre, Jesucristo. Entonces fíjense que es a partir de la acción de cada uno de nosotros que se logra agradar a Dios. Es desde nuestro accionar individual que somos bendecidos. Por lo menos, genera inquietud, genera preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tan contento pese a? Miren, los mandatarios, los jueces, la nación en general puede ser impía. Pero nuestro comportamiento debe reflejar lo que somos, creyentes, cristianos, desde nuestra órbita. Combatir nosotros nuestra propia maldad. Obedecer para no vengarnos de los que nos hacen mal. Y eso no es negociable. Y miremos que gran parte de ese problema de violencia que tenemos en Colombia es justamente por la venganza. Porque mató a mi abuelo, porque le quitó la tierra a mi papá o a mi mamá, porque, y es la venganza. Si una nación, una ciudad, una localidad dijera, hey, obedezcámosle a Dios, y Dios dice, la venganza es mía, esa localidad, ese barrio, dejaría automáticamente la violencia y pasaría a la obediencia.
También no escarnecer a nadie, es decir, no humillar o despreciar a nadie. Ese es otro aporte que le hacemos a la consecución de justicia para la paz. Obedecer los mandamientos: no robar, no matar con la lengua, no matar físicamente. Porque es que el robo genera violencia. Y la lengua, matar con la lengua, ya lo hemos visto, genera violencia. Pero también hay otros mandamientos que son importantes. No codiciar la casa del vecino, ni la mujer del vecino, ni sus propiedades. Es decir, no desear con pasión, con obsesión, las cosas de otro. ¿Qué pasaría si en Colombia comenzáramos a cumplir los mandamientos? ¿Qué pasa si nosotros como individuos realmente nos comprometemos cada día más en el cumplimiento de los mandamientos? Las grandes cosas no se consiguen esperando a que otros hagan. No, nosotros desde nuestra acción individual, desde nuestra convicción individual, logramos transformaciones en el mundo. Y son pequeñas transformaciones, podemos verlas como insignificantes. Pero el plan de Dios, nadie lo puede detener, nadie lo puede estancar. El plan de Dios se cumple o se cumple. También tenemos que buscar, anhelar la humildad que solo proviene de Dios. Trabajar intensamente por la sabiduría y la sensatez. Orar por un corazón blandito, dispuesto a ayudar y a perdonar. Pero que no nos confundamos en el tema del perdón. Los cristianos estamos dispuestos a perdonar. Tenemos un corazón bueno y perdonador. Pero la Biblia es clara, Jesús es claro. Si alguien se arrepiente y va y te pide perdón, perdónalo 70 veces 7. ¿Sí? Ok. Es nuestro estilo de vida individual y como familia lo que logra tener la disposición para ser bendecidos. Es el estilo de vida instituido por el modelo de Jesucristo, el que nos hace diferentes a los impíos. Es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, el que hace que recibamos la bendición y estemos apartados de la maldición. Es transmitir la misericordia y hacer partícipes de la gracia a todos los demás. Es mostrarle a la gente lo bueno que es nuestro Dios, lo fiel que es nuestro Dios, lo amoroso que es nuestro Dios, lo justo que es nuestro Dios. Pero contémoslo. Porque es que vivimos de convulsión en convulsión y vivimos muy preocupados por todo lo que vemos. Y sale el video de estos panzones oligarcas con fusiles. Y entonces la gente se muere de miedo. Espere, es que tenemos varias cosas. Primero, la paz es fruto de la justicia. Segundo, el impío no aprende justicia. Tercero, ojo, vivimos rodeados de impíos. Pero eso no hace que nosotros no podamos combatir esa impiedad, ser diferentes, esforzarnos en ser diferentes, en ser luz, en brillar en medio de la oscuridad. Nuestro trabajo, nuestra misión es brillar en la oscuridad. Entonces, cada vez que nos hablen de paz, recordemos que es fruto de la justicia,
y que la justicia tiene unas exigencias, no de parte de nosotros, de parte de Dios. Reposo, seguridad y tranquilidad. Eso es lo importante en esta situación, para que la entendamos y para que procedamos como cristianos en esta situación y en todas las situaciones que se avecinan. Y oremos por esta nación. Pongámosla en manos de Dios todos los días. Oremos por Colombia, intercedamos por Colombia, tengamos la capacidad, tengamos la valentía de pararnos e interceder por esta nación.